Capítulo 6. El mundo. Feria de la vanidad. Vi luego en mi sueño que cuando hubieron salido del desierto, llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era, Vanidad, en el cual se celebraba una fiesta llamada la fiesta de la vanidad. Se llama así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad, y porque todo lo que allí se vende, o que de allí proviene es vanidad. Como dijo el sabio, todo es vanidad, Isaías capítulo 40 versículo 17, Eclesiastés capítulo 1 versículos 2 y 14, capítulo 2 versículos 11 y 17, y capítulo 11 versículo 8. Esta feria no es moderna, sino muy antigua. Desde hace 5000 años hay viajeros que viajan a la ciudad celestial, como ahora estas dos buenas personas, y Belcebú, Apolión y Legión con sus compañeros, notando que el camino por el que los peregrinos viajaban pasaba por este pueblo de la vanidad, acordaron establecer esta feria durante todo el año para la venta de toda clase de vanidades. Hay, pues, en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases, cuerpos, almas, oro, perlas, piedras preciosas y mucho más. También se pueden encontrar siempre en esta feria impostores, engañadores, juegos de azar, necios, pícaros y bribones de toda clase. Ahora bien, como he dicho, el camino a la ciudad celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta feria tan famosa, y el que quiera ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, por fuerza tendría que salirse del mundo. Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10. El propio príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su país, y pasó un día en la feria, y según creo, era Belcebú, el dueño principal de la feria, quien le invitó en persona a comprar sus vanidades. Sí, y hasta lo hubiera nombrado señor de la feria si hubiese consentido hacerle una reverencia al pasar por el pueblo. Más aún, como era una persona de tanto honor, Belcebú lo acompañó de calle en calle, y le enseñó todos los reinos del mundo en muy poco tiempo. Mateo capítulo 4 versículos 8 al 10, con el fin de tentar, si fuera posible, a ese bendito, y hacerle comprar algunas de sus vanidades. Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7. Por lo tanto, esta feria es muy antigua, y es una feria muy grande. Estos peregrinos, como he dicho, tuvieron que pasar por esta feria. Pero cuando entraron a la feria hubo una conmoción a causa de ellos, porque los peregrinos vestían ropas muy diferentes a las que usaban en esa feria, y su lenguaje les era extraño pues por supuesto hablaban el idioma de Sión. Pero los que atendían la feria eran hombres de este mundo, por lo que de un extremo al otro de la feria, se veían unos a los otros como bárbaros. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Pero lo que no les causó nada de gracia a los mercaderes, era que a estos peregrinos no les interesaba sus mercancías, ni siquiera las miraban. Cuando los llamaban para que compraran algo, se tapaban los oídos y exclamaban: «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad». Y miraban hacia lo alto dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Salmo 119 versículo 37. Filipenses capítulo 3 versículos 19 y 20. Cuando alguien, en tono de burla, les preguntó: ¿qué van a comprar? Compramos la verdad. Proverbios capítulo 23 versículo 23, contestaron con toda seriedad. Ante eso, algunos se burlaban, otros los insultaban y otros incitaban a otros a pegarles. Al fin fue tan grande el tumulto que ya no hubo orden en la feria. Pronto tuvo conocimiento de ello el principal de la feria, quien apareció prestamente y mandó a algunos de sus amigos de más confianza que se llevaran a estos hombres para examinarlos. Los que los examinaron les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y por qué vestían ropas tan raras.
Los hombres contestaron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo, y que iban a su propia tierra, la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 11 versículos 13 a 16. Dijeron que no habían dado motivo a los del pueblo, ni a los vendedores, para que los insulten como lo habían hecho, ni para impedirles que siguieran su camino. Solo fue que cuando uno les preguntó qué iban a comprar, les contestaron que solo querían comprar la verdad. Pero los que los examinaban no creyeron que fueran más que unos lunáticos y desvariados. Por lo tanto, los azotaron y cubriéndolos de lodo, los encerraron en una jaula a fin de que fueran un espectáculo para todos los concurrentes a la feria. Allí, pues, estuvieron por un tiempo, siendo objeto de la diversión, malicia y venganza de la gente. El principal se reía de todo lo que les acontecía. Pero la humildad y paciencia de los peregrinos les ganó varios aliados. Esto encendió la ira de otros. Romanos capítulo 12 versículos del 17 al 21. Primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. Entonces, enfurecidos, los atacaron, contándoles tan malos como los hombres en la jaula, y diciéndoles que parecían sus compinches, y que deberían sufrir sus mismas desgracias. Luego estos dos pobres peregrinos fueron acusados del alboroto en la feria. Los azotaron brutalmente, y los pusieron en el cepo, para morir por el mal que habían cometido y por engañar a los hombres de la feria. Aquí recordaron lo que habían escuchado decir a su fiel amigo el evangelista, y cobraron ánimo en medio de sus aflicciones, pues él se las había anunciado. También se consolaban mutuamente. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, encomendándose a la sabia disposición de aquel que gobierna todas las cosas, y con mucho contentamiento se quedaron en la condición en que estaban, esperando lo que sería de ellos. El juicio de Fiel. Fueron acusados de ser enemigos del negocio de la feria de la vanidad. El juez era el odio a lo bueno. En su defensa, Fiel dijo que era un hombre de paz y que únicamente se había puesto en contra de todo lo opuesto al Señor. Cuando lo presionaron, finalmente dijo: desafío a Belcebú, el rey de ustedes y a todos sus ángeles. Llegaron entonces tres testigos, a saber, la envidia, la superstición y la búsqueda de favor, a quienes les preguntaron si conocían al reo y qué podían decir en nombre de su señor y rey en su contra. Entonces se adelantó la envidia y dijo así: mi señor, conozco a este hombre desde hace mucho tiempo, y puedo afirmar bajo juramento ante este honorable tribunal, que fue interrumpido por el odio a lo bueno, quien dijo: un momento. Pónganlo bajo juramento, y así lo hicieron. Santiago capítulo 5 versículo 12. Y la envidia continuó: mi señor, este hombre, a pesar de llamarse hombre fiel, es uno de los más viles de nuestro país. No respeta al príncipe, al pueblo, ni a la ley ni a las costumbres, sino que hace todo cuanto puede para convencer a las personas que adopten sus ideas desleales, que él llama en general, principios de fe y santidad. Y le he oído decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra población de vanidad son totalmente opuestos, y que no pueden ser reconciliados. Diciendo esto, mi señor, no solo condena nuestras acciones tan loables, sino también a nosotros por realizarlas. Luego llamaron a la superstición, y le preguntaron qué podía alegar en pro de su señor y rey y en contra del acusado. Dijo: mi señor, no conozco bien a este hombre, ni ganas tengo de conocerlo, porque le he oído decir que nuestra religión de nada sirve y que con ella es imposible agradar a Dios. Al afirmar esto, mi señor, usted sabe muy bien lo que quiere decir, que nuestro culto es vano y que, al final, seremos condenados. Después hicieron prestar juramento a la búsqueda de favor, y le ordenaron decir lo que sabía en pro de su señor el rey y en contra del preso. Mi señor, como ustedes saben, conozco a este sujeto desde hace mucho tiempo, le he oído decir cosas que no debiera, porque ha vituperado a nuestro príncipe Belcebú, y lo ha llamado a usted, mi señor, un despreciable villano.
y ha hablado con desprecio de sus amigos, cuyos nombres son, el señor hombre viejo, el señor del deleite carnal, el señor glotón, el señor del deseo de vanagloria, el anciano señor de la lujuria, el señor de la voracidad y todos los demás de nuestra nobleza. Además, ha dicho que si fuera posible, ninguno de estos nobles estaría todavía en esta población. Cuando hubo concluido la búsqueda de favor, el juez le gritó a Fiel: tú, renegado, hereje, traidor. No mereces seguir viviendo sino ser ajusticiado inmediatamente, pero para que todos vean la paciencia con que te tratamos, escucharemos lo que tú, vil apóstata, tienes que decir. El hombre fiel respondió lo siguiente: primero, digo, pues en contestación a lo que el señor envidioso ha declarado, que jamás he dicho más que lo siguiente, que cualquiera de las reglas, leyes, costumbres o personas que estén claramente en contra de la palabra de Dios, son también claramente opuestas al cristianismo. Si me he equivocado al decir esto, convénzame de mi error y estaré pronto para retractarme aquí delante de ustedes. Segundo, en cuanto a la acusación del señor supersticioso, he dicho solo esto, que en el culto a Dios se necesita fe divina, y que no puede existir una fe divina sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se introduzca al culto de Dios que no esté de acuerdo con la revelación divina, no puede ser más que una fe humana, fe que no será provechosa para la vida eterna. Tercero, en cuanto a lo que dijo la búsqueda de favor, respondo que el príncipe de este pueblo, con toda la chusma de asistentes que él mismo nombró, mejor estuvieran en el infierno que en esta población y este país, y que el Señor tenga misericordia de mí. El juez llamó al jurado, que durante todo este tiempo había estado oyendo y observando, y dijo: señores del jurado, en los días del faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, con el fin de que los creyentes de una religión contraria no se multiplicaran y se hicieran demasiado fuertes, se promulgó una ley ordenando que todo infante varón fuera arrojado al río, Éxodo capítulo 1 versículos 7 al 22. Hubo también una ley en los días de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos, que ordenaba que todo el que no se postrara para adorar a su imagen de oro, fuese arrojado a un horno de fuego, Daniel capítulo 3 versículos 1 al 18. También en la época de Darío fue publicado otro edicto, mandando que cualquiera que invocare a otro dios que no fuera el mismo durante un tiempo señalado fuera arrojado al foso de los leones, Daniel capítulo 6 versículos 1 al 9. Ahora bien, el acusado ha quebrantado la esencia de estas leyes, no solo de pensamiento, lo cual es intolerable. Por lo tanto, continuó diciendo, aquí es evidente un crimen, pues disputa contra nuestra religión, y por la traición que ha confesado, merece la pena de muerte. Con esto se retiraron los jurados para deliberar. El primero, el principal, el señor de la ceguera espiritual, dijo: veo claramente que este hombre es un hereje. Luego dijo el señor inútil: fuera de esta tierra con semejante sujeto. Sí, apoyó el señor de la malicia, porque detesto hasta su aspecto. Entonces el señor de la lascivia dijo: nunca lo aguanté. Yo tampoco, agregó el señor del libertinaje, siempre me condenaba por mi manera de vivir. A lincharlo, dijo el señor de la volubilidad. Es un patán, dijo el señor de la mentira. Un tipo lastimoso, dijo el señor de la soberbia. Lo aborrezco, dijo el señor de la enemistad. Lincharlo sería demasiado bueno para él, dijo el señor de la crueldad. Saquémoslo ya del medio, dijo el señor del odio a la luz, declaremos culpable de muerte. Lo sacaron, pues, para hacer con él según la ley. Primero lo azotaron, luego lo abofetearon, le clavaron cuchillos en la carne. Después de eso lo apedrearon, lo picotearon con espadas y finalmente lo redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el final del fiel. Ahora vi que detrás de la multitud había un carruaje tirado por 2 caballos esperando a
fiel, quien, en cuanto sus adversarios lo hubieron ultimado, fue recibido en él y traspasando las nubes y al son de clarines, fue llevado por el camino más directo a la puerta celestial. En cuanto al cristiano, tuvo un respiro y fue devuelto a la cárcel donde permaneció por un tiempo. Pero aquel que dispone todas las cosas y tiene en su mano el poder de restringir el furor de las gentes, dispuso que el cristiano escapara y siguiera su camino. Y al andar cantaba: con cuánto valor, oh hombre fiel, has profesado tu fe en Jesús con quien serás bendito, mientras sufre el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito, y si en el mundo y para el mundo mueres, gozarás eterna vida de placeres. Ahora vi en mi sueño que el cristiano no iba solo, pues lo acompañaba uno de nombre Esperanza, quien se había convertido por las palabras y la conducta de cristiano, y de fiel, en la feria. Así, uno murió por dar testimonio de la verdad, y otro se levantó para ser compañero del cristiano en su peregrinaje. La Esperanza le dijo al cristiano que también había muchos otros de la feria que a su tiempo seguirán su ejemplo. Capítulo 7. Enseñanzas falsas y dudas. El Señor de la conveniencia. Vi, pues, que al poco rato de haber salido de la feria, alcanzaron a un hombre de nombre Conveniencia. Les dijo que venía de la ciudad de las buenas palabras, y que iba a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre. El cristiano le preguntó: ¿quiénes son tus parientes allí, si se puede saber? Casi todo el pueblo, pero particularmente mi señor el voluble, mi señor el servidor del tiempo, también el señor de las palabras suaves, el señor de las dos caras, el señor de cualquier cosa, y nuestro pastor de la parroquia, el señor de las dos lenguas, hermano de mi madre por parte del papá, y mi esposa es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa. Es hija de la dama fingida, por lo tanto, pertenece a una familia muy digna. Es cierto que en asuntos de religión diferimos algo de los que son más escrupulosos, pero es solo en dos puntos. Primero, nunca luchamos contra corriente. Segundo, siempre somos más consagrados cuando la religión anda en sandalias de plata, nos gusta mucho andar con ella en la calle cuando brilla el sol y todos la aplauden. Entonces el cristiano se acercó a su compañero de la Esperanza, y le dijo: creo que este es un tal señor de la conveniencia, natural de las buenas palabras, y si es él, estamos en compañía del pícaro más grande de esta comarca. Pregúntale, no creo que se avergüence de su nombre. El cristiano se apuró para volver a alcanzarlo y le preguntó: Señor, ¿no es usted el señor de la conveniencia, del pueblo de las buenas palabras? Ese es mi sobrenombre, porque siempre he tenido la suerte de que mis opiniones hayan coincidido con las de la actualidad. Estaba yo en lo cierto de que usted era el hombre del que había oído hablar, y a decir verdad, me temo que este nombre le queda mejor de lo que usted piensa. Pues, si eso es lo que usted se imagina, no puedo remediarlo. Encontrarán ustedes que soy buena compañía si es que me dejan acompañarlos. Si va con nosotros, tiene que ir contra viento y marea, lo cual, según veo, es en contra de su manera de ser. También tendrá que seguir la religión lo mismo cuando ande en hilachas que cuando ande en sandalias de oro, y tendrá que acompañarla lo mismo cuando ande encadenada que cuando pase por las calles en medio de aplausos. No traten de imponerse ni de cuestionar mi fe, déjenme mi libertad e iré con ustedes. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Ni un paso más si no hace todo como nosotros. Entonces concluyó la conveniencia: jamás cambiaré mis viejos principios, siendo que no son dañinos sino provechosos. Si no me dejan ir con ustedes, tendré que ir solo hasta encontrarme con alguien a quien le agrade mi compañía. Los compañeros de la conveniencia. Luego vi en mi sueño que el cristiano y la Esperanza lo dejaron y anduvieron delante de él a buena distancia,
Pero uno de ellos, mirando atrás, vio a 3 hombres que venían siguiendo a la conveniencia, y cuando se le acercaron, éste les hizo una profunda reverencia, a la cual correspondieron ellos. Los nombres de los hombres eran el apego al mundo, el amor al dinero y la codicia, y se habían conocido en el pasado pues habían sido compañeros de escuela en el pueblo del deseo de las ganancias, y habían aprendido a la perfección el arte de obtener, ya por fraude, adulación, mentira o por hacerse los religiosos. Cuando se saludaron, el amor al dinero le preguntó a la conveniencia, porque podían ver al cristiano y la esperanza. ¿Quiénes son aquellos que van adelante? Son un par que vienen de tierras lejanas y que están haciendo el mismo peregrinaje. Entonces preguntó el amor al dinero, ¿y por qué no nos esperan, para que disfrutemos de su buena compañía? Ya que ellos, nosotros y usted, espero, estamos haciendo el mismo peregrinaje. Sí, pero estos hombres son tan rígidos, respondió la conveniencia. Y aman tanto sus propias nociones y estiman tan poco las opiniones de los demás, que aun si son piadosos, si no coinciden con ellos en todo, se niegan a andar con ellos. Eso es malo, dijo la codicia, pero leemos de algunos que son demasiado justos, y la rigidez de ellos los hace juzgar y condenar a todos, menos a sí mismos. Pero, ¿cuántos y cuáles eran los puntos en que ustedes diferían? La conveniencia les explicó. Ellos creen que es su deber proseguir el camino no importa cómo esté el tiempo, mientras que yo espero viento y marea favorables. Ellos se mantienen firmes no importa los riesgos, yo prefiero no arriesgarme. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el Señor, yo creo en aprovechar todas las ventajas para asegurar mi vida y mis propiedades. Ellos andan en su religión aun cuando ésta anda en harapos y es despreciada, en cambio yo estoy de acuerdo con ella mientras se pasea en sandalias de plata en el sol y está rodeada de aplausos. El apego al mundo agregó, y tiene usted razón, pues, por mi parte, me parece que es un necio el que teniendo la libertad de conservar lo que tiene, es tan tonto que está dispuesto a perderlo. Seamos astutos como serpientes. En lo que a mí toca, prefiero aquella religión regida por la razón, ya que Dios nos ha brindado las cosas buenas de la vida, su voluntad es que las conservemos. Abraham y Salomón se hicieron ricos siendo religiosos. Y Job dice que el hombre bueno amontonará el oro como polvo, pero aquellos hombres que van adelante no piensan así, si son como usted los describe. Creo que todos estamos de acuerdo en esto, así que no necesitamos seguir hablando del asunto, dijo la codicia. Dijo el amor al dinero, no hay razón para seguir hablando de esto, porque el que no cree en las escrituras ni en la razón, y ya ven que tenemos a los dos de nuestro lado, no conoce su propia libertad ni busca su propia seguridad. Entonces preguntó la conveniencia. Como ven, hermanos, estamos todos en un peregrinaje. Permítanme proponerles el siguiente caso. Supongamos que un mercader tuviera la oportunidad de obtener las buenas bendiciones de esta vida. Y si no pudiera obtenerlas por ningún medio excepto, por lo menos aparentemente, que se hiciera extraordinariamente celoso sobre algunos puntos de la religión, que nunca había pensado antes, ¿no podría acaso usar este medio para obtener este fin, y aún así ser un hombre muy sincero? ¿Acaso un pastor, dijo el amor al dinero, no conseguiría vivir mejor alterando sus principios, o un mercader por hacerse religioso? Además, el hombre que obtiene esto por hacerse religioso, consigue aquello que es bueno. Por lo tanto, hacerse religioso, a fin de conseguir todo esto, es un designio bueno y provechoso. La respuesta del amor al dinero a la pregunta de la conveniencia fue aplaudida por todos, por lo que acordaron que, en general, era sumamente sana y ventajosa. Y porque, según creían, nadie podría contradecirles, y porque el cristiano y la esperanza estaban todavía a poca distancia, acordaron acercarse a ellos y hacerles la pregunta, especialmente porque se habían opuesto antes a la conveniencia. El cristiano le responde a el apego al mundo.
Así que alcanzaron a los otros dos y después de un breve saludo, el apego al mundo les propuso la pregunta el cristiano y su compañero, y les pidió que contestaran, si es que podían. El cristiano tuvo una respuesta para darles. Aún un niño en la fe puede contestar esa pregunta, porque si fue ilícito seguir a Cristo por unos panes, Juan capítulo 6 versículos 1 al 4, y versículos 23 al 71. Cuanto más abominable es hacer de Cristo y de la religión el medio de conseguir y disfrutar de las cosas del mundo. En verdad, solos los paganos, hipócritas, demonios y hechiceros piensan de esa manera. Primero, los fariseos hipócritas también eran de esta religión. Pretendían elevar largas oraciones, pero su intento era quitarle sus casas a las viudas y con esto recibían mayor condenación de Dios. Lucas capítulo 20 versículos 46 y 47. Segundo, Judas era de esa religión. Era piadoso por la bolsa y lo que en ella se echaba, pero se perdió, fue echado fuera y considerado como verdadero hijo de perdición. Juan capítulo 12 versículo 6. Tercero, Simón el mago también practicaba esta religión, porque quería tener el Espíritu Santo a fin de ganar más dinero y obtuvo de boca de Pedro la respuesta que le correspondía. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos 19 al 22. Siguió diciendo el cristiano, el hombre que adopta la religión por el mundo también descartará a la religión por el mundo. Porque tan cierto como Judas anhelaba el mundo al hacerse religioso, tan cierto fue que también vendió su religión y su maestro por la misma razón. Responder a tu pregunta con un sí, como veo lo han hecho ustedes, y aceptar como auténtica a dicha respuesta es pagano, hipócrita y diabólico, y la recompensa de ustedes será de acuerdo con sus obras. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Entonces se miraron unos a otros, sin tener palabra que decirle a el cristiano. La esperanza estuvo de acuerdo con la respuesta de su compañero. Hubo, pues, un gran silencio entre ellos. La conveniencia y sus compañeros tambalearon y se quedaron atrás, dejando que el cristiano y la esperanza se les adelantaran. El cristiano le comentó a su compañero, si estos hombres no pueden mantenerse en pie ante la sentencia del hombre, ¿qué harán cuando oigan la sentencia de Dios? Si enmudecen ante vasijas de barro, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas de un fuego devorador? El Señor Demas. Luego el cristiano y la esperanza siguieron hasta llegar a un lindo llano llamado el Alivio, donde anduvieron con mucho contentamiento. Pero la llanura era angosta y no tardaron en atravesarla. Al otro lado del llano había un cerro llamado el Lucro, y en este una mina de plata, donde varios que anteriormente habían pasado por este camino, se habían acercado impulsados por la curiosidad de ver la rareza del camino. Pero aventurándose demasiado cerca del hoyo donde el terreno no era firme, este cedió, y ellos, cayendo, perecieron. Otros también allí habían recibido heridas, quedando lisiados para toda la vida. Vi luego en mi sueño que a poca distancia del camino, frente a la mina de plata, estaba el señor Demas, vestido de caballero, que llamaba a los que pasaban a que se acercaran a ver, y dijo a el cristiano y a su compañero, hola. Acérquense y les mostraré una cosa. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10. ¿Qué cosa puede haber, que valga la pena desviarnos del camino para verla? Aquí hay una mina de plata, y en ella hay unos hombres cavando para sacar tesoros. Si vienen, con un poco de empeño pueden hacerse ricos. Vamos a verla, dijo la esperanza. Yo no, dijo el cristiano. No nos desviemos ni un paso, sino que permanezcamos en nuestro camino. Te aseguro que cuando llegue la conveniencia, si recibe la misma invitación que nosotros, de seguro la acepta. De hecho, no me cabe duda, porque sus principios lo llevarán por ese camino y apuesto 100 por uno que allí morirá. Para entonces llegaron la conveniencia y sus compañeros, y a la primera señal que les hizo el señor Demas allí se fueron.
Si cayeron en el hoyo por mirar adentro, si bajaron a trabajar o se sofocaron en el fondo por el miasma que generalmente hay allí, no lo sé, pero esto sé, que no volvimos a verlos en el camino. El cristiano irrumpió en una canción que decía, la conveniencia y el señor Demas se pusieron de acuerdo, el uno llama y el otro corre a participar de su lucro. Se entretienen en este mundo y no piensan en el más allá. El río de Dios y la pradera de la vereda. En su camino se encontraron de pronto en la ribera de un río agradable que David llamó Río de Dios, Salmo 65 versículo 7. El cristiano y su compañero caminaron hasta allí con gran regocijo. Bebieron del agua, que les reanimó el espíritu. Del otro lado había verdes árboles con toda clase de frutas, y hojas medicinales, también una pradera con hermosos lirios, donde se acostaron a dormir. Durante varios días hicieron lo mismo. Luego cantaron y partieron. No se habían alejado mucho, antes de que el río y el camino se separaran. Lo cual sintieron mucho, pero no se atrevieron a dejar el camino, aunque el camino se puso difícil. Los peregrinos tenían los pies muy doloridos a causa de sus jornadas. Cuanto hubieran deseado un camino más fácil. Números capítulo 21 versículo 4. Un poco más adelante, a la izquierda del camino, había una pradera llamada la pradera de la vereda, a la cual se entraba subiendo por unos escalones de madera que cruzaban por encima de una cerca. Entonces dijo el cristiano a su compañero, si esta pradera sigue al costado del camino, vayamos por ella. Subió, en efecto, los escalones para fijarse, y había una vereda al otro lado de la cerca que parecía seguir la dirección del camino. Es tal como lo deseaba, dijo el cristiano, por aquí es más fácil andar. Ven amigo tú, la esperanza, pasemos al otro lado. Pero, ¿y si esta vereda nos descarría? No es probable, fue la respuesta. Mira, ves que corre al lado del camino. Entonces la esperanza, convencida por estas palabras, le siguió y cruzaron la cerca. Una vez que iban por la vereda, se encontraron que, efectivamente, era muy descansada para sus pies, y más adelante vieron a un hombre andando en la misma dirección, cuyo nombre era la Vana Confianza. Pero llegó la noche y se oscureció tanto que los peregrinos perdieron de vista al que iba adelante. No pudiendo distinguir bien el camino, la Vana Confianza cayó en un hoyo profundo, cavado a propósito por el príncipe de aquellos terrenos con el fin de atrapar a necios vanagloriosos y se hizo añicos al caer. Isaías capítulo 9 versículo 16. El cristiano y su compañero lo oyeron caer, y se acercaron para preguntarle qué le había sucedido, pero nadie contestó. Solo oyeron lastimosos gemidos. Entonces preguntó la esperanza, ¿y ahora, dónde estamos? Su compañero guardó silencio, pues ya sospechaba que se habían desviado del camino. Luego empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera espantosa, y de pronto empezó a inundarse la pradera. Con esto la esperanza exclamó, ¡ay de mí, debí haber seguido por mi camino! ¿Quién se hubiera imaginado que por esta vereda nos íbamos a extraviar? Lo temí desde el principio, y por eso te recomendé cautela. Hubiera hablado con más claridad, pero tú eres mayor que yo. No nos quedemos sin hacer nada, tratemos de volver al camino. Ya las aguas habían crecido mucho, y tratar de volver era muy peligroso. Entonces pensé que siempre es más fácil salirse del camino cuando estamos en él, que volver a él cuando estamos fuera de él. No obstante, intentaron regresar, pero era tanta la oscuridad y tanta la inundación que, unas 9 o 10 veces, corrieron el peligro de ahogarse. El castillo de las dudas y el gigante de la desesperación. En toda la noche no pudieron hallar los escalones de la cerca. Habiendo encontrado, por fin, un lugarcito abrigado, se sentaron allí a esperar hasta que amaneciera, pero se quedaron dormidos. Ahora bien, no muy lejos del lugar donde dormían había un castillo llamado el Castillo de las Dudas.
Su dueño era el gigante de la desesperación, a quien pertenecían también los terrenos donde dormían. Este, levantándose muy de mañana, salió a pasearse por sus propiedades y encontró a El Cristiano y la Esperanza dormidos en sus terrenos. Con una voz ronca y enojada los despertó y preguntó de dónde venían y qué hacían en sus dominios. Le contestaron que eran peregrinos y que se habían extraviado. Han entrado a mis terrenos sin autorización, dijo el gigante, así que ahora vénganse conmigo. Se vieron, pues, obligados a ir porque este era más fuerte que ellos. Tampoco podían decir mucho, pues se sabían culpables. Por lo tanto, el gigante los hizo ir delante de él, y los llevó al castillo, poniéndolos en un calabozo muy oscuro, que al espíritu de los dos hombres les resultó sucio y repugnante. Salmo 88 versículo 18. Allí permanecieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado, sin una migaja de pan ni una gota de agua. Su estado era lamentable, lejos de amigos y conocidos. El cristiano sentía doble tristeza, porque por su imprudencia estaban pasando este sufrimiento. El gigante de la desesperación tenía una esposa llamada la Desconfianza, y cuando se fueron a acostar, le contó lo que había hecho. Ella le preguntó quiénes eran ellos, de dónde venían y si los tenía amarrados, y él le contó. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apaleara sin piedad. En efecto, cuando éste se levantó tomó un terrible garrote, y bajando al calabozo, comenzó a tratarlos como perros, aunque ellos no le habían dado en ningún momento motivo para ello. Se les fue encima y les dio una golpiza tan terrible que ya no podían ni moverse. Hecho esto, se retiró. Todo aquel día no fue más que de sufrimiento y llanto. La noche siguiente, la Desconfianza le dijo a su esposo que debían aconsejarles que pusieran fin a su vida. Cuando amaneció, pues, fue a donde ellos estaban, con el modo contrariado de antes, y les dijo que ya que jamás saldrían de ese lugar, más les valdría suicidarse, fuera con cuchillo, reata o veneno. Porque, les dijo, ¿cómo es posible que quieran una vida tan llena de amarguras? Pero ellos le rogaron que los dejara ir. Con esto, les lanzó una mirada furiosa, y arremetió contra ellos de manera que habría sido su final si no hubiera sido por un ataque que le dio, como siempre le daban en tiempo de calor. El ataque lo privó del uso de las manos. Por esa razón se vio obligado a retirarse y dejarlos solos. Entonces empezaron a conversar. Hermano, dijo el cristiano, ¿qué haremos? Esta vida es de puro sufrimiento. Por mi parte, no sé si es mejor seguir así o morir de una vez. Mi alma prefiere la estrangulación que vivir de esta manera, y el sepulcro preferible a este calabozo. Job capítulo 7 versículo 15. Seguiremos el consejo del gigante. La Esperanza tuvo palabras de aliento para el cristiano. ¡Qué valiente has sido! Tengamos un poco más de paciencia. Es cierto que nuestro estado actual es horrible, y para mí la muerte sería mucho más preferible que vivir siempre así. Pero consideremos que el Señor del país a donde nos dirigimos ha dicho, no matarás. Y si eso es así con respecto a otros, mucho menos podemos seguir el consejo de matarnos a nosotros mismos. Además, hermano, hablamos del descanso en el sepulcro, pero has olvidado a dónde van los que matan. Porque ningún homicida tiene vida eterna. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15. Con estas palabras la Esperanza logró calmar a su hermano, y siguieron juntos aquel día en la oscuridad, en su triste y lastimosa condición. Llegada la noche, cuando el gigante y su mujer se retiraron a descansar, ella le preguntó si los reos habían seguido su consejo, a lo cual él contestó, son tipos fuertes, prefieren aguantar los sufrimientos que quitarse la vida. Ella respondió, llévalos mañana al patio del palacio, y muéstrales los huesos y calaveras de los que ya has despachado. Y diles que para el fin de semana los destrozarás, como lo has hecho antes con sus hermanos. Llegada, pues la mañana, el gigante volvió y los llevó al patio del castillo, mostrándoles lo que su esposa le había indicado.
Estos, dijo, eran peregrinos como ustedes y entraron en mi propiedad sin autorización, como lo hicieron ustedes, y cuando quise los despedacé. Por lo tanto, dentro de 10 días haré lo mismo con ustedes. Vamos, vuelvan a su calabozo. Y con estos los llevó de vuelta dándoles golpes durante todo el trayecto. Fue así que los peregrinos pasaron todo el sábado en las mismas lamentables condiciones, como antes. A eso de la medianoche, empezaron a orar, y siguieron en oración hasta el amanecer. Y aconteció que un poco antes de rayar el alba, el cristiano de repente exclamó como sorprendido, ¡qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo, cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada, promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura en este castillo. ¡Qué buena noticia, hermano! Sácala y probemos. El cristiano así lo hizo y empezó a probarla en la puerta del calabozo, cuya cerradura se dio cuando hizo girar la llave. La puerta se abrió con facilidad, y el cristiano y la esperanza salieron. Luego el cristiano se acercó a la puerta exterior que daba al patio del castillo. También la abrió con la misma llave. Después se dirigieron a la puerta de hierro, puesto que también era preciso abrirla. El candado era muy fuerte. Sin embargo, la llave lo abrió. Empujaron la puerta para abrirla y escaparse inmediatamente, pero esta rechinó tanto que despertó al gigante de la desesperación, quien levantándose violentamente para ir tras los prisioneros, sintió que le temblaban las piernas, y volvió a darle uno de sus ataques, de modo que no pudo ir tras los peregrinos. Estos siguieron y pronto llegaron de vuelta al camino del rey donde estaban seguros porque se encontraban fuera de la jurisdicción del gigante. Luego que pasaron los escalones de madera, convinieron erigir un pilar y grabar en él estas palabras: pasando estos escalones está el camino al castillo de las dudas, cuyo dueño es el gigante de la desesperación quien aborrece al rey de la patria celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Fue así que muchos pasaron por allí después, leyeron el letrero y escaparon del peligro. Las montañas de las delicias. Avanzaron, entonces, hasta llegar a las montañas de las delicias, que pertenecen al señor del collado, que ya hemos mencionado. Subieron las montañas hacia los jardines y huertas, los viñedos y los manantiales de agua, donde también bebieron, se bañaron y comieron todo lo que quisieron. Había en las cumbres de estas montañas pastores apacentando sus rebaños cerca del camino real. Los peregrinos se acercaron a ellos, y apoyándose en sus cayados, como siempre hacen los viajeros cansados cuando se detienen a conversar con alguno en el camino, les preguntaron: ¿de quién son estas montañas de las delicias y las ovejas que aquí se apacientan? Son tierras de Emanuel, y desde ellas se ve la ciudad de él, y las ovejas son también de él ya que dio su vida por ellas. Juan capítulo 10 versículo 11. ¿Qué distancia hay de aquí hasta allá? Demasiada para los que no han de llegar, respondieron los pastores. ¿El camino es seguro o peligroso?, preguntó el cristiano. Los pastores, cuyos nombres eran la sabiduría, la experiencia, la vigilancia y la sinceridad, los tomaron de la mano y los llevaron a sus tiendas, y les hicieron comer de lo que ya habían preparado. Luego se dijeron los pastores entre sí: mostrémosles a los peregrinos las puertas de la ciudad celestial, a ver si pueden divisarla a través de nuestro telescopio. Los peregrinos aceptaron con cariño la oferta, por lo que los llevaron a la cima de un cerro alto, llamado el Claro, y allí le dieron el telescopio para que mirasen. Les pareció ver algo como una puerta, y también algo de la gloria del lugar. Cuando se disponían a partir, uno de los pastores les dio una nota acerca del camino, otro les advirtió que tuvieran cuidado con el adulador, el tercero les recomendó que no fueran a dormirse sobre el suelo encantado y el cuarto les deseó que Dios los acompañara. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano,
Les saludamos y nos complace que disfrute de este canal creado y diseñado para usted, donde podrá escuchar en su idioma las adaptaciones de los mejores títulos cristianos. Libros escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano, e inspirados en la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado, El progreso del peregrino, escrito por el pastor John Bunyan. Autor de este y otros títulos famosos. John Bunyan, nacido en Stoke, Bedfordshire, Inglaterra, en el año 1628, y fallecido en Londres, en el año 1688. Era predicador bautista británico. Si bien John Bunyan concibió su obra ante todo como un vehículo para expresar las ideas religiosas del puritanismo, lo cierto es que la claridad de su prosa y las referencias a la vida cotidiana lo convirtieron en un modelo para la literatura británica posterior. Esta famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es hoy considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y el pensamiento puritano. El libro está profundamente impregnado de las Escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana con los últimos capítulos de esta serie titulada, El progreso del peregrino. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.